¿sí? ¿Hacemos un puente o hacemos una ruta? ¿Qué hacemos primero? Y bueno, un partido va a decir, para mí es primero la ruta, y para el otro va a decir, para mí es primero el puente. Y bueno, ¿y qué le vas a hacer? No hay posibilidad de decir, no, la prioridad absoluta es el puente o la ruta, el hospital o la compra de insumos para el cáncer. Qué sé yo. O sea, el Estado en ese sentido tiene que tener como un ámbito de restricción, porque si no cualquiera le hace juicio y encima de que está haciendo algo por el bien de la comunidad, se come un juicio, que lo pagamos todos. Porque el Estado, ¿de dónde saca los recursos? De los impuestos. Y los impuestos los pagamos todos. Entonces, si pierde un juicio el Estado, lo perdemos todos. ¿Se entiende? Entonces, los funcionarios tienen una responsabilidad un poco más restringida. En el ámbito de sus funciones, si no incumplen con la ley, con los estatutos, con la regla de las funciones, no hay responsabilidad por una decisión. Es como ahora que quieren denunciar, están denunciados los jueces de la Corte Suprema por una decisión que al partido gobernante no le gusta. Y los denunciaron a los jueces de la Corte Suprema porque le pidieron juicio político. Por el tema, ¿vieron que mantuvieron en el cargo a los jueces esos que estaban cuestionados, los jueces trasladados con cargos Sí, provisorios, Bruglia y no sé qué más? Bueno, sí. creo que por ese motivo el kirchnerismo denunció y pidiendo juicio político, o sea que el juicio político puede terminar en la destitución de los jueces, contra los jueces de la Corte. ¿Cómo vas a pedirle o denunciar a un juez por dictar sentencia? Porque no te gusta el fallo. O sea, siempre dijimos, en un fallo hay un 50% que gana. Si hay dos, hay un 50% que gana y un 50% que pierde. Siempre uno va a tener disgusto. Y no por eso vos le podés iniciar un juicio a un juez. Distinto es que el fallo es arbitrario, que no es conforme a la ley. Que la ley dice blanco o gris y el fallo dice rojo con pintitas violetas. ¿Se entiende? Ahí sí, porque es un fallo arbitrario, es contrario al derecho. Pero si el fallo es a favor del derecho, blanco o amarillo, gana Cacho o gana Carolina, no le podés iniciar juicio, no tiene responsabilidad el funcionario público, juez en este caso. Entonces, por eso está mucho más restringido. Por supuesto, después tienen responsabilidad penal incluso si cometen alguno de los delitos que están regulando la función pública, ¿no? Cohecho, coimas, ¿sí? Prevaricato, eh, malversación de fondos públicos, desvío de fondos, administración fraudulenta, o sea, hacer de cuenta que administras bien y te afanas la guita y la llevas para otro lado, ¿no? Pero el problema de eso es que como tenés el poder, lo podés tapar, y por eso la corrupción es tan difícil de perseguir, porque es fácil de fraguar las pruebas. En la administración pública hay delitos perfectos. ¿Cómo demostrás que fulano tal día, tal hora, le dio tantos millones a Mengano? Si no lo tenés filmado con una orden de juez competente y grabado, y con los testigos, y con las fotos, y con las pruebas, es muy difícil. Y si no te podés hacer el rastreo de la transferencia, el origen del fondo de la cuenta del Estado, la cuenta de destino final, la cuenta de Cacho, que en realidad no pasa directo, sino que pasa a una segunda cuenta, esa segunda a una tercera, recién pasa al destino final y tenés que hacer todo el rastreo. A veces los países con los que tenés que interactuar para que te den la prueba de ese rastreo no te dan la información porque hay secreto bancario. Entonces los movimientos son secretos. O sea, es todo muy difícil de demostrar. Aunque vos sabés perfectamente, porque te lo dijo el que recibió el dinero. Sí, a mí Cacho me dio 7 palos. ¿Y por qué? Por una coima. Bueno, ¿vas a declarar? No, no voy a declarar ni en pedo. ¿Se entiende? Y bueno, entonces, ¿cómo lo demuestro? ¿Cómo lo demuestro? Lo más lindo es que no son casos de 5 o 6 millones, 2 millones, son casos de miles de millones. Miles de millones. Que es lamentable, ¿no? Es lamentable. No tenemos herramientas como para asegurarnos como población que la mínima sospecha de un funcionario público hace que lo separemos. En otros países, la mínima sospecha, hay normas de funcionamiento que dicen que la mínima sospecha habilitan a que el funcionario no esté más en el cargo. Se tiene que ir. Acá se sueldan a la silla con cadenas y no largan la función pública hasta que no votan a un partido contrario. Bien, texto 2 de la responsabilidad civil, Sandoval. El tema es la responsabilidad administrativa.
Bien, ¿qué queremos decir con eso? A ver, Mereles, cuente, que no, me falta una parte para entenderlo. Hola, buen día, profe. Le contestaba a una compañera que preguntó de qué Bueno. estaban. Y de mi parte tengo la duda. También en el texto 1 de la responsabilidad civil estaba dentro del presupuesto y de los factores de atribución, subjetivo y, bueno, de dolo, estaba lo que es dispenso y me dice que es prohibido. La dispensa anticipada es válida contra el hecho, algo así. No llego a comprender esto. Se ¿De qué me habla esto de dispenso? Se entrecortó. La dispensa anticipada antes del hecho no es válida. ¿Eso quiere decir? Claro. Bien. Sí. Silencio porque hay ruido de radio ahí. Lo que quiere decir es dispensar al otro del supuesto de que pueda llegar a cometer dolo o caer en culpa. Exonerarlo del dolo o de la culpa futura. O sea, eximirlo de la posibilidad de que haya responsabilidad. No es válida en derecho ninguna exhibición de responsabilidad. Por ejemplo, ahora con la compra de las vacunas al exterior, que está la ley ya, que el Estado argentino les generó con un artículo de la ley un manto de exoneración de responsabilidad, no es válido en el derecho argentino, eso es inconstitucional. En todo caso, si el Estado exonera al laboratorio que está fabricando la vacuna, que nos va a vender la vacuna con el COVID, si el Estado lo exonera de responsabilidad al laboratorio, va a ser responsable por los daños que provoque, los efectos secundarios adversos que provoque la vacuna, va a ser responsable, en vez del laboratorio, va a ser responsable el Estado argentino. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque no es válida la exoneración. Imagínense que yo contrato con alguien y te digo, che, si te cago no te tengo que pagar nada. Mirá que si te estafo o te genero un daño, es problema tuyo. Vos venís a tu casa, te matás porque se te cae el techo de mi casa en la cabeza. Ah, pero yo no tengo nada que ver, fue el techo, es de responsabilidad tuya, asumís vos la responsabilidad. ¿Les parece válido? No. Bueno, eso es lo que está diciendo. No tiene validez alguna la exhibición de responsabilidad. Las cláusulas que exoneren de responsabilidad a una de las partes. Esto que está haciendo el Estado con la ley esta de la vacuna es una absoluta contradicción del derecho. ¿Por qué ponen eso en una ley? Porque son unas bestias. No saben absolutamente nada. Y no me cabe dudas, porque enseño derecho hace 20 años en la UNLU y tantos más por ahí en otro lado, y veo que cada vez que sanciona una ley, la mirás y decís, pero esto está contradicho en el artículo tal de la ley tal, o en la Constitución, en el artículo tal, o en no sé, el tratado, no sé qué. Esto es inconstitucional, esto es contrario al tratado tal, tal y tal y tal. Ahora, por ejemplo, metieron de nuevo el proyecto del aborto. Es inconstitucional de plano, de movida, porque está consagrado el derecho a la vida y la calidad de persona de la gente, de los sujetos desde la concepción. Y quieren eliminar hasta la semana 14 y por causas de peligro de la salud de la madre hasta los 9 meses. Están poniendo en prioridad una vida en relación a la otra, cuando todas son prioridad. No hay una prioridad de blancos sobre negros, violetas sobre marrones, gordos sobre flacos, petizos sobre altos. No hay prioridad sobre calidad de personas. Toda vida es del mismo valor. Sí, Juan. No, creo que soy yo al que se refiere. Para No, aprobar esa ley sería que Argentina tiene que eliminar la reserva que hizo al pacto de los derechos del niño, digamos, que claro, se... hay que hacer lo que se llama proceso de denuncia eh, de la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en el ámbito de la OEA también, etcétera. No, la Internacional de los Derechos del Niño creo que es de todo el mundo. Bueno, hay que salirse de ese tratado, que implica un proceso que tarda un año o dos, depende, ¿sí? Luego de que saliste de esas convenciones que protegen la vida desde la concepción, tenés que modificar la Constitución y decir ya no hay más personas desde la concepción, con lo cual estás también violando los derechos humanos porque son progresivos y no se puede volver para atrás.
Una vez que concediste un derecho humano, no podés borrarlo, no podés desdecirlo. ¿Se entiende? Una vez que llegaste arriba acá, garantizaste acá más alto, no podés volver a garantizar más bajo. Con lo cual también habría una violación de otras convenciones en las que estaríamos todavía incluidos. O sea, es un descalabro jurídico que es una aberración jurídica. No porque es una aberración o un escándalo moral. Córranse de la moral, de la religión, la buena costumbre, córranse de todo eso. Jurídicamente, desde el punto de vista científico de la ciencia del derecho, es una aberración jurídica. Contradicción absoluta y total, es una desintegración del sistema de derecho argentino. De cuajo, de cuajo. Y por eso, aunque salga la ley, va a haber lluvia de juicios y lluvia de presentaciones judiciales, declaración de inconstitucionalidad por acá, por allá, por aquí, por acá, por todos lados. Denuncias en los ámbitos internacionales por violación de los derechos humanos por parte del Estado argentino. O sea que el Estado argentino va a autorizar el aborto y va a tener que pagar los daños por cada aborto que se inicie juicio. ¿Se entiende? Perfecto. De locos, de locos. Es esquizofrénico lo que está haciendo el Estado. Pero bueno, es así. Y eso que el presidente es abogado, ¿no? Debería estar al tanto de estas cosas. Perdónenme, pero el presidente no sabe nada de derecho. Pisó la universidad, la facultad, para dar clase como profesor así itinerante cada tanto y para sacarse la foto. Pero no sabe nada. Y si sabe, lo borra con la política. Discúlpenme, yo lo he escuchado, no tiene mucho sustento teórico. Hace razonamientos falaces, falsos, desde el punto de vista jurídico, en los discursos, con la fachada de que es abogado. El título lo tiene, evidentemente, pero como hizo política toda la vida, porque se dedicó toda la vida a la política, no laburó de panadero, remisero, de algo, en la vida privada no laburó nunca. Fíjense la trayectoria política que tiene el presidente, tiene toda la vida de político prácticamente. ¿Qué quiere decir eso? Que no se sentó nunca a estudiar, a revisar, a escribir, a compaginar un texto. Si estudió derecho, no se acuerda nada. O poco. Pongámosle, le damos el beneficio de la duda. Con todo respeto lo digo, no porque sea K, M, R, PU. Me importan un pito todos los partidos políticos. No estoy afiliado a ninguno y no lo voy a estar. Por ahora, hasta que alguno me convenza que vale la pena, ¿sí? Porque lo que veo como común denominador en general es esto, que no saben de lo que hablan y de lo que legislan, y gobiernan mal porque no conocen la realidad y no saben la ley. Entonces, violan las dos, violan la realidad y violan la ley. Bien, esta es la reflexión política genérica del día, por decirlo de algún modo. Preguntas, dudas. Perfecto. Sí, Juan. A mí, nada, que lo vi el otro día, que me pareció re loco, ¿no? De que había salido el dato del INDEC de que la canasta básica creo que era 50.500, ¿no? Como para no ser pobre. Y hoy por hoy vos pagás impuesto a las ganancias, que en teoría es una ganancia, porque tenés un sueldo a partir de un poquito más de eso. Y me parece re loco que, o sea, en el Congreso debaten el impuesto a las grandes fortunas que independientemente si está bien o mal, tipo, ¿por qué no debaten ellos, ya que le llaman aporte solidario a todo ahora, básicamente? No debaten ellos de que ellos mismos empiecen a pagar ganancias y realizar un aporte solidario a la sociedad, ¿no? Tanto ellos... ¿Saben por qué? Está perfecto el razonamiento que hace. ¿Saben por qué no lo hacen? ¿Conocen las formas de gobierno puras y las formas corrompidas? Democracia, forma de gobierno pura, si se corrompe es demagogia. ¿Sí? La autocracia o el gobierno de uno, o monarquía, si se corrompe, es tiranía. ¿Sí? Ojo, dictadura no está mal, ¿eh? Nosotros tenemos en la cabeza instalado con un martillo, un chip, que dictadura es mala palabra. No, la dictadura es el gobierno de uno, que es la autocracia, digamos. Uno, monarquía, un caudillo, quien sea. Si se degenera, es tiranía, porque somete al pueblo a su voluntad. Y la última es la aristocracia, ¿vieron? Que es el gobierno de unos pocos, los mejores, al servicio del bien común. Y si se corrompe,
es oligarquía, ¿sí? Fíjense si no hay una suerte de oligarquía en nuestro país. Hay una cantidad de personas que son gobernantes siempre, alternan partido tal, partido cual. Más votos para acá, más votos para allá, más votos para el otro. 3, 4 fuerzas políticas son las que lideran y tienen diputados y senadores. Y que después hay alguno menor que tiene un diputado, 2 senadores, dos diputados, un senador. Chao. ¿Se entiende? Bien. Cuando esa forma de gobierno de unos pocos, porque son muy pocos, los políticos son muy pocos en relación a la población total, en porcentaje son nada, 0, algo son, ¿sí? Cuando esos pocos gobiernan para sí mismos y en contra del bien común, hay una oligarquía. Entonces no podemos esperar ingenuamente que van a sacar una ley autorregulándose, autolimitándose el desfalco y las ganancias millonarias que tienen, ¿no? Miren, hace una semana creo por ahí me enteré con asombro, con sorpresa, que los diputados, creo que los diputados y senadores, o por lo menos diputados seguros, de Juntos por el Cambio, del gobierno anterior, que yo también lo critiqué y le pegué durante 4 años de gobierno, por las cosas malas o las cosas que no le salieron, bueno, donan el 20% de sus dietas, de sus sueldos, a un fondo común para no sé qué del COVID o un fondo para el bien común, digamos, para hacer obras. Nadie lo sabe, ¿eh? Pero cada uno de los tipos esos que están Juntos por el Cambio donan el 20% de su sueldo. Desde el principio de la pandemia, todos los países civilizados, todos los políticos hicieron algún tipo de renuncia. El 5, el 10, el 30, llegaron a un caso en algún país al 30% donarlo, ¿eh? Pero todos los funcionarios, ¿eh? No solamente los diputados de un partido, todos, ¿sí? O el mismo Estado resignó fondos y armó un fondo especial para el salvataje de la economía y de las empresas por el COVID. En nuestro país fundimos 25.000 empresas. Hay 300.000 puestos de trabajo perdidos, hay más millones de pobres, no me acuerdo cuántos, ya perdí la noción, y el Estado le pide a los que laburan que paguen la crisis. Y a mí me sigue sacando impuestos a las ganancias. Creo que el mes pasado me sacaron 7.000 pesos. Una guita, ¿eh? 7 luquitas. Es la mitad de una jubilación. ¿Sí? Pero ellos no se pueden bajar el sueldo porque viven de eso, profesor. Y a los jubilados les cobran ganancia también. Sí, los jubilados grandes también cobran ganancia. Bueno, hay un atentado contra el bien común ahí. A ver. El Poder Legislativo no paga ganancias. Yo tengo entendido que el Poder Judicial es que no paga ganancias, salvo los que entran nuevos. Sí, los jueces y algunos funcionarios tipo secretarios no pagan ganancias, pero no todos, depende, estamos hablando de los nacionales. En Provincia de Buenos Aires, los jueces no pagan ganancias, pero los secretarios para abajo pagan ganancias, que durante el gobierno de Scioli también habían estado eximidos, me acuerdo, de pagar ganancias, por un acuerdo político interno. Se fue Scioli, empezaron a pagar ganancias. También por eso le pegaban a Vidal, porque durante 4 años tuvieron que empezar a pagar ganancias. Y son gente que gana en general más de 100.000 mangos. ¿Sí? Claro, por eso yo también pensaba, dije, ¿y por qué no saca tanto SNU? ¿Por qué no saca, bueno, a partir de ahora todo el mundo paga ganancias? Pero claro, después no le van a votar ninguna ley si es que saca un DNU que diga, no sé, ya que saca tantos DNU, bueno, de ahora más todos pagan ganancias. Yo creo que le votarían todas las leyes en contra, por más que estén en su partido. Acá es lo mismo. Acá un poco el problema es ese que dicen ustedes y que en general lo que hagan bien y hace falta plata para hacerlo, o lo que hagan mal y hay que repararlo porque hace falta plata para hacerlo, no importa, ¿no? Estamos hablando de los políticos, lo paga siempre el eslabón más débil de la cadena. Y fíjense que los grandes en general tienen muchos beneficios. Moratorias especiales, cuando tenés millones de... A ver, hubo un empresario ligado a esta administración de gobierno que durante la administración de este mismo tinte político anterior le debía 10.000, creo que cerca de 10.000 millones de pesos de impuestos por los combustibles, porque tenía una cadena de combustibles y le dejó de pagar a la AFIP y con eso hizo inversiones, compró empresas ligadas también a la obra pública,
O sea, todo corrupción. Te dejo de pagar impuestos, con esos impuestos me compro una empresa y te presto servicios al Estado. Entonces vos me exonerás de pagarte esos impuestos o me das moratoria, yo me financio con eso, compro más empresas y hago más negocios con vos, Estado, ¿no? Eso es el famoso López, un empresario Sí, igual muy, si vemos muy el listado de quienes componen ese artículo de la AFIP que les permite la hacer ese exención. tipo de maniobra, nos Sí. encontramos con varias personas Sí, no importantes o conocidas no se también. salva nadie. No se Sí. salva, no hay color político en esto muchas veces, pero bueno, No, también también vos. hay personas famosas. Mm. Ah, sí, sí, sí. Creo que estaba Eh, Valeria Massa, bueno, como para nombrar a alguien. sí, o qué sé yo, o Andrea del Boca también estaba con el tema denunciado, con el tema de subsidios para hacer películas, qué sé yo, no importa. Bueno, no viene el caso, O sea, escrachar. era legal, no es que es Sí, una maniobra, pero digamos que está dentro de lo legal porque creo que es un artículo dentro de lo que es AFIP para hacer una porque, moratoria. porque sacaron una norma a la medida. No es que era legal antes. O sea, si yo te dejo de pagar impuestos es un delito. Buen día. Sí. Si yo te dejo de pagar impuestos es un delito. Si después saca una norma que me dice, bueno, está bien, vamos a hacer una excepción, una prórroga de no sé qué, vemos, qué sé yo, estás cubriendo con una norma, estás legalizando un delito desde el Estado. Peor corrupción todavía. ¿Se entiende? Bueno, la cuestión es que hubo gente, en el caso este puntual, no me acuerdo la empresa que tenía, pero era una petrolera. 10.000 millones de pesos, ¿saben las obras que se hacen? No ahora vale nada, porque todo se aumentó un montón, pero estamos hablando de 10 años atrás. ¿Saben lo que es? 5 o 10 años atrás, ¿saben lo que se hacía con 10.000 millones de pesos? El bien que se puede hacer en la comunidad, los hospitales, las escuelas, no sé, las renovaciones de salita de primeros auxilios, el equipamiento de salas de terapia intensiva, eh, qué sé yo, túneles, puentes, Ferrocarriles. ferrocarriles, no sé, ¿saben? A mí me llegan a dar la mitad de eso, ¿saben? Pero la cantidad de cosas que te hago, me encanta hacer cosas, me encanta administrar. ¿Sí? No dejo tocar un centavo a nadie, hago maravillas. ¿Sí? No sé si no te hago, bueno, no, es medio ambicioso. Profe, El famoso puente por el Río de la Plata de Buenos Aires a Colonia, ¿vieron que había un proyecto de hacer un puente por el Río de la Lo de Plata? la estratosfera, profe. Lo de menos. Sí, no, eso ya para tanto no. escuelas de acro, ¿Cómo? escuelas de acro, digo, ¿Escuelas de acroyoga? por supuesto. Sí, también, sí, muy bueno para la actividad física. La No, salud tiene mucho que ver con eso. durante el gobierno anterior, con los pagos de las LELIC y todos esos bonos que llegaron hasta un 86% de pagar, eran más o menos 570 millones de pesos por día se gastaban. Todo lo que se puede hacer con eso y se lo regalaban a los bancos. Sí, Y escúchenme, el gas, sí, ni hablar porque encima se lo regalaban, pero el gas, la importación de gas cuando vos tenés gas abajo de la casa, o sea, la casa es el suelo, ¿no? El territorio argentino. En algún lado hay gas. Hay que explorar y hay que sacarlo, que es costoso. Vaca Muerta es costosísimo sacar petróleo y gas de Vaca Muerta, porque está a 2.000 metros de profundidad, que es una obra multimillonaria. De hecho, algunos ingenieros, aparte yo es tengo otro tipo de amigos, extracción. sí, yo tengo amigos geólogos de YPF, y nos decían, es inviable desde el punto de vista económico. Es tan gigantesca y monstruosa la inversión. Después sí tenés una reserva importante. Pero primero necesitas 2 años de obra para darle y darle y darle. Es más, no sé si está saliendo un metro de gas de Vaca Muerta. Está todo parado, me parece ahí. No sé qué están haciendo ahora, pero licenciaron gente, la mandaron a su casa. Bueno, no importa. Obras, en definitiva. Obras. Se pueden hacer maravillas con una buena administración, ¿no? Pero bueno, nunca voy a llegar ahí. Me voy a morir con la gana de administrar. Después le van a poner un impuesto al viento, profe. No, Como no me eso hables. No me de la den energía manija. eólica. No me den manija por ese lado porque se pudre todo. ¿Cómo se llama? En algunos países de Europa te cobran por la colección solar. Te pones un panel solar en la terraza
y el Estado viene y te dice, tenés un panel solar, si nos tenés que pagar una tasa, un derecho, porque estás usando luz del sol. El Estado administra la luz del sol. ¿Qué cosa es eso? En algunas provincias. ¿Se puede hacer eso? En ¿Es algunas legal hacer eso? en algunas provincias de España, por la legislación local, lo hacen. En general son provincias que tienen gobiernos comunistas. El comunismo es todos de todos. Entonces el Estado te cobra por todo. Retirás el aire del Estado. Acá en el sur implementaron hace poco el impuesto al viento. Sí, sí, en Chubut. A los que usan la energía eólica. En donde están esos monstruos, ¿vieron? Esos gigantescos ventiladores que tienen un generador monstruoso, que son parques eólicos, donde hay decenas de esos aparatos y se mueven con el viento, obviamente. Bueno, lo que dicen es que no es en realidad un impuesto, sino que es una tasa por, como te cobra el municipio, una tasa por seguridad y higiene o qué sé yo, pero en ese caso es por los ventiladores gigantes, ¿no? Es un impuesto disimulado, encubierto, es un impuesto. No jodamos, a ver, porque ponele María, pero si es un perro, aunque se llame María. ¿Se entiende? Ponele el nombre que se te cante, pero es un impuesto. Bueno, dudas, preguntas, inquietudes, consultas, quejas. A Melanie Romero le quieren cobrar 60.000 pesos para bajarle el gas. Sí, bien, las cosas que... Sí, 60 lucas para conectarte el gas, etc. Bien. De la unidad 5 nada, la damos por cerrada. Bueno. Pasamos, acuérdense, otra cosa más, otro tip más. Acuérdense de distinguir muy bien responsabilidad objetiva y subjetiva, contractual y extracontractual, y obligaciones de medio y obligaciones de resultado. En general son preguntas de examen junto con los 5 presupuestos. Hoy el mate no quiere bajar. Profesor, sí. Creo que dice esto de responsabilidad ambiental. Eso más que nada lo relacionamos con la película esa, la que nos dijiste. Responsabilidad ambiental tiene que ver con justamente los temas de la película de Dark Water. Claro, en general, en el derecho argentino está un poco plasmado el principio del derecho internacional ambiental, en que los que contaminan deben descontaminar, los que ensucian deben limpiar, los que dañan el ambiente deben reparar el ambiente, en la misma proporción en la que dañan. ¿Sí? Claro. Dijimos responsabilidad objetiva y subjetiva, responsabilidad contractual y extracontractual. Vamos, chicos, escriban, vamos, no sean vagancias. Responsabilidad contractual y extracontractual. Dijimos objetiva y subjetiva. Y vean en particular las obligaciones de medio. Creo que ya lo mencionamos esto, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Obligaciones de medio y de resultado, que implica una responsabilidad diferente. Por ejemplo, un albañil, si yo lo contrato para que haga una pared, ¿a qué se obliga? A un resultado. A un resultado. Exacto. Un masajista, a un resultado, porque me da un masaje, no me dice que me va a dejar como nuevo. Si estoy hecho pelota, masaje, magia no hace. ¿Sí? El cirujano que me tiene que extirpar, no sé, 5 centímetros, 10 centímetros de intestino porque tengo todo podrido, ¿me puede asegurar que me voy a curar y que no se me va a pudrir otros 10 centímetros de intestino? No me puede asegurar nada. ¿Qué sabe el tipo? El que está hecho pelota es mi intestino. ¿Se entiende? Entonces ahí, obligación de medio. Pone todo su arte, su ciencia, su sabiduría, su conocimiento, su técnica para sacarme la parte de intestino podrido, coserme, dejarme más o menos recauchutado todo. Y si a los 6 meses vuelve a aparecer, y yo qué sé. Distinto es que durante la operación cometa una negligencia o una imprudencia. ¿Sí? O había un pedazo podrido de más y me lo dejó adentro podrido. Entonces se me terminó de pudrir todo el intestino, me morí. ¿Se entiende? Es distinto. Ahí hay obligación, hay responsabilidad profesional. Como puede haber la del contador, del químico, del abogado, del ingeniero. El ingeniero cuando hace los cálculos de un edificio, si le pifia los cálculos y el edificio se cae, tiene responsabilidad profesional. Guarda el parche. Y si vos haces un edificio de 50 pisos, imagínense el daño que podés ocasionar. Le pifiaste los cálculos a un edificio de 50 pisos y se desmoronó entero como las Torres Gemelas. No
No te alcanzan 5 vidas para pagar el daño, ¿no? Guarda. En materia de la profesión médica, las 2 especialidades más atacadas por responsabilidad civil son los anestesistas o anestesiólogos y los obstetras o parteras, porque es donde hay más sensibilidad social y ante la duda se murió el abuelito, le agarró un paro en la operación, lo mató el anestesista, se pasó de rosca al anestesista, lo mató y arrancan con el juicio. Nació el nene y nació con un problema. Lo sacó mal la partera o el obstetra. Le tironeó de un brazo y le descuajeringó el brazo y lo dejó tullido, lo dejó todo torcido así, el pibe toda la vida así porque lo sacaron mal de adentro. Ojo porque pasa también, ¿eh? No estoy exonerándolos de esto. Pasa, le dejaron una marquita cada que apretaron de más. Una marquita. Te sacaron con pinzas. Porque con la mano... No, mi sobrino quedó con un problema mental ya. Tiene problemas de aprendizaje. Sí, sí, suele pasar. Sí, en general estamos grabando, ¿no es cierto, Guada? Contratan seguros también para... Por supuesto. De caso, ¿no? Son muy caros en estas 2 especialidades porque son las más atacadas. Lo mismo que la responsabilidad civil de los vehículos. ¿Por qué es tan cara el seguro de los coches y de las motos en Argentina? Porque somos unos animales manejando. Y chocamos siempre, parece. Tenemos un índice de accidentalidad muy alto en comparación con otros países. En otros países manejan más rápido que nosotros, ¿eh? Y según zona. Al límite de velocidad siempre, pero clavan los frenos en cada semáforo, en cada esquina. No te tocan a nadie. Yo he estado en otros países y te da miedo cruzar la calle y la gente cruza como si nada. Se le puso en amarillo para cruzar el peatón y se mandan a la calle y vienen, tum, 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 tum. Clavan que no tocan ni rozan la sombra. Profe, en Brasil el peatón es esencial. Sí. Yo me asombré cuando fui a Brasil porque pensando que debía tener más cuidado yo, a donde sea te frenan, o sea, no importa. Depende en qué zona. Sí, sí, seguro, pero bueno, en general hay una conciencia vial mucho mayor. Y en Europa ni hablar. Yo veía señoras grandes. Acá te chocan a contramano. Claro, acá no, acá. No, pues hay zonas de Brasil que son unas bestias manejando. Sí, sí, depende de qué lugar. Son, digamos, conciencias cívicas. En Río de Janeiro igual te pasan por encima. Depende en qué lugar, sí, pero bueno, decimos en general, por encima. Qué sé yo, hay otros lugares donde hay mucha más conciencia. En Chile, por ejemplo, son al contrario, todo lo contrario. Van a una velocidad extremada, pero te ven que estás ya a media cuadra o por cruzar y por más que el semáforo no esté en rojo, te paran. Exactamente. Bueno, y en Europa ni hablar. Pero es asombroso. Sí. Pasa también acá mismo en las provincias, profe. Si uno se va al interior, respetan más al peatón que... Sí, y van a los piques. Vos te tomás un taxi, un remis en el interior y los tipos volando decís, ¿qué pasa? ¿Lo persiguen los chorros? Y te da miedito. Bueno, sigamos. ¿Qué más? ¿Con qué otra cosa estamos? Profe, tenía dudas acerca de lo que es el exceptio veritatis. Digamos, viene a estar de los delitos en contra al honor y al daño. No lo tengo así de memoria situado en el contexto. Escribímelo a ver si lo interpreto mejor. Sí. ¿Exceptio? Veritatis. Esa palabra no... Exceptio veritatis viene a decir. Causal liberadora de responsabilidad, la exceptio veritatis. ¿En qué contexto lo leíste eso? En el texto 2, delitos en contra del honor y el daño. Y está relacionado con la verdad real del hecho, ¿no? Y bueno, es muy difícil porque los delitos contra el honor en general suceden en el ámbito de privacidad, en el ámbito íntimo, y es muy difícil de demostrar, ya sea el delito o la no existencia del delito ante una denuncia falsa, ¿sí? Entonces estamos frente al caso de este actor famoso que se tuvo que ir del país. ¿Cómo se llama? Me olvidé. D'Artés. Estás ante una declaración de alguien que dice que tal cosa y el otro que dice que tal otra. Entonces, hasta que no se pruebe la verdad,
estás ante una exención de responsabilidad. ¿Se entiende? Es muy difícil de probar en esos casos, ¿no? Es muy difícil de probar. Por supuesto que hay indicios, que hay presunciones, que a veces en algunos casos ayudan más, en otros ayudan menos, ¿no? Pero es muy difícil de probar porque se trata de cuestiones que suceden en el ámbito de intimidad donde hay solo dos personas, no hay testigos, no hay cámaras, no hay grabaciones, no hay nada. Y uno alega que fue víctima de un accionar abusivo y el otro dice que no, que hubo consentimiento pleno. Hasta que vos no demostrás la verdad, hay exención. Por la presunción de inocencia también de nuestro sistema de derecho. Hasta que no se demuestra la culpabilidad con una sentencia firme, vos sos inocente. Que por eso, por ejemplo, tenemos todos los políticos corruptos sueltos gobernando. Porque hasta que no haya una sentencia firme que demuestre que robó, defalcó, lo que fuere, tiene presunción de inocencia. Aunque la convicción social está en muchos casos en que sí sabemos que cometió tal hecho. ¿Se entiende? Bien. Bueno, pasaríamos entonces a la unidad 6. Creo que en una parte dice en el programa, pues no veo muy la letra, acumulabilidad del daño moratorio e intereses, ¿puede ser? ¿Eso? Sí. Cuando tenemos que cuantificar el daño, es decir, ponerle un valor, ¿cuánto es el daño? ¿Cuánto tenemos que reparar? Ahí hay acumulabilidad entre el interés, por ejemplo. Tenés que pagar una deuda y no la pagaste en tiempo. Seguís debiendo la financiación. Si te cobraban el 10% mensual de interés, seguís debiendo el 10% mensual de interés. Pero a su vez se te suma el daño, el interés moratorio, porque además estás en mora. Antes no estabas en mora, pagabas solo el 10. Ahora estás en mora, entonces un 5 más. Ponele. ¿Entiendes? O sea, pagas lo actual más lo que estás debiendo en mora, básicamente. Claro. Y también se le puede sumar un tercer interés, que es el punitorio, como sanción. Porque además de que estás debiendo la financiación y estás en mora y se te suma un interés moratorio, me provocaste un daño y por el daño un interés punitorio del 20, no sé, ya otro porcentaje, mucho mayor, 20%. ¿Sí? Profe, ¿esos intereses se aplican, digamos, sobre el mismo número o se aplican interés sobre interés? Porque se aplican sobre el interés, sobre el capital. En principio se aplicarían sobre el capital. Después, lamentablemente, todo el mundo te capitaliza el interés y al mes siguiente te aplica de nuevo el interés en cada caso sobre ese nuevo capital. Te capitalizó el horno, entonces. Sí, es exponencial. En algunos casos es exponencial. Entonces vos decís, yo tengo una deuda original de 5 lucas, debo 80.000. ¿Cómo? Porque te aplican un calculito matemático que en definitiva termina siendo una fórmula exponencial. ¿Sí? Bien. ¿Algo más o pasamos a contrato? Bien, entonces, habíamos dicho que las obligaciones son como agarrar el microscopio y ver en chiquitito lo mínimo que se da en una relación jurídica de una parte hacia la otra. Una parte le debe a otra una prestación. Punto. No hay vuelta, es la ida nada más. Pero cuando vos tenés una ida y en compensación de esa ida, de esa obligación, tenés otra de vuelta, y a su vez también este debe otra cosa más y para compensarlo tiene otra de vuelta y así se van dando sucesivamente obligaciones compensadas, tenemos que dar una estructura a eso. La estructura es el contrato. El contenido del contrato en general son obligaciones que están instrumentadas en el contrato y el esqueleto, el andamiaje que sostiene todo eso ordenadamente es el contrato. ¿Sí? Por eso va a haber responsabilidad también dentro del ámbito contractual. Según se cumplan, no hay responsabilidad, o no se cumplan los contratos, va a haber responsabilidad. Ahora bien, ¿qué es un contrato?